Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar a trabajar ahora con el tema número 3, que se refiere a las medidas de tendencia central o más comúnmente conocidos como promedio. Para ello vamos a ir a nuestra presentación. Esta es la presentación de PowerPoint. El tema de estadísticos o medida de tendencia central. Bien, vamos a recordar primeramente que nosotros hemos fijado estos conceptos de lo que son los parámetros y los estadísticos. Habíamos dicho que los parámetros son indicadores numéricos, cualitativos o cuantitativos, respecto a una población en general. Un parámetro podría ser la altura promedio de todos los individuos de un país, de la altura promedio de todos los individuos de la universidad, por ejemplo, dependiendo de la población que tengamos. Y la idea es resumir toda la información que hay en pocos números, que son estas modalidades estadísticas que vamos a presentar. Y tenemos como estimador estadístico o estadígrafo los indicadores numéricos cualitativos o cuantitativos obtenidos de una muestra. O sea, la misma definición que parámetro, pero cuando vienen de una muestra. Por ejemplo, si hablamos de la altura de los individuos de un país, un estadístico será la altura media de los que están en este grupo, ¿no? Somos una muestra, nosotros somos una muestra representativa. Esta es una cuestión que después vamos a discutir, pero en todo caso generaríamos un estadístico. Si un estadístico se usa para aproximarse al parámetro, también se llama estimador. Y hemos dicho que en la mayoría de los casos nosotros lo que queremos es conocer los valores de los parámetros, pero normalmente trabajamos con muestras y por lo tanto tenemos estimadores, ¿no? Entonces, ¿qué tan confiable o no es el estimador que vamos a utilizar? Eso es algo que vamos a discutir posteriormente. Dentro de los tipos de estadísticos que podemos tener para trabajar, tenemos los que son los estadísticos de tendencia central. Aquí vemos en esta muestra, esta es una curva de distribución, cuáles son los valores que están en el centro y que corresponden a la mayoría de los datos. Según esta escala, siempre los valores mínimos están en el extremo izquierdo y los valores máximos están en el extremo derecho. Dentro de estas medidas de tendencia central tenemos el promedio aritmético, la moda, la mediana, etcétera, y otros indicadores más. También hay indicadores estadísticos de dispersión, que lo que nos miden no es tanto cuál es el valor o el punto en el cual se concentran los datos, sino la separación que tienen estos datos. Esa separación viene por los indicadores de dispersión o variación, varianza, desviación media, desviación estándar, coeficiente de variabilidad, el rango. También podemos tener estadísticos de posición. ¿Dónde están ubicados los valores? Por ejemplo, aquí el 25% que tiene los valores más bajos, el 25% que tiene los valores máximos. ¿Cuál es el punto que reparte a esos valores en el 50%? Dentro de estos indicadores de posición tenemos los cuartiles, los deciles, los quintiles, los percentiles, etc. Y hay otros indicadores acerca de la forma de la distribución. Habíamos comentado que las distribuciones, como se ve en el primer caso, podrían ser simétricas. En este caso son irregulares. Es una curva con simetría al lado derecho, por ejemplo. Estos indicadores vienen dados por la simetría, medidores de simetría y también medidores de kurtosis, que vamos a discutir brevemente. Bien, entonces decíamos medida de centralización o de tendencia central, mediana, moda. Medida de dispersión, desviación típica, coeficiente de variación, rango, varianza. Medidas de posición, cuartiles, percentiles, quintiles, deciles. Asimetría y apuntamiento como medidas de forma. Nosotros ahora nos estamos concentrando en lo que son los medidores de centralización o de tendencia central. Bien, entonces
Las medidas de tendencia central tienen por objetivo la obtención de un valor que resuma en uno solo todas las mediciones, que sea el valor más representativo. Promedio, media aritmética, mediana y moda. Y vamos a comentar un poquito sobre lo que son los percentiles, deciles, cuartiles. La media aritmética, como nosotros lo conocemos o como promedio, cuando hablamos de promedio normalmente nos referimos a la media aritmética, está dado por el valor de la población, que nosotros lo simbolizamos con la letra griega mu. Este es el valor, el símbolo de la media aritmética poblacional. Y cuando nosotros tenemos una media aritmética obtenida a partir de una muestra, el símbolo viene a ser una X con una rayita encima, como lo podemos ver, en la media aritmética muestra. Ambos tienen la misma forma de calcular, solo que esto mu tenemos cuando calculamos su valor a partir de toda la población y cuando calculamos esto a partir de la muestra tenemos una X con su barrita. La media aritmética se define como la suma de todos los valores observados dividido entre el número total de observaciones. Si nosotros miramos aquí, la media aritmética es igual al dato 1 más el dato 2 más el dato 3 más el dato 4, así sucesivamente hasta el dato n, sobre el total de datos que tenemos, que lo podemos resumir así. Sumatoria de xy sobre n. Es una fórmula muy simple y seguramente en muchos otros casos hemos calculado este valor, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se calcula esto. Dice, si el peso de 5 paquetes que llegan al laboratorio es, aquí está, paquete 1, 3 kilos seguramente, paquete 2, 5, paquete 3, 9, paquete 4, 4 kilos y el otro 8 kilos. La media aritmética simplemente es la suma de todos los valores, los 5 valores, dividido entre el número de datos que tenemos, que son 5. Entonces, al final, 29 sobre 5, 5.8. Bastante sencillito, como podemos ver, no hay dónde perderse aquí. Es muy fácil calcular la media aritmética y seguramente en muchas otras ocasiones ustedes también ya lo han calculado. Tenemos otro indicador que se conoce como la mediana. La mediana dice, es aquel valor de la variable que es superado por el 50%, o sea, hay un 50% de valores más altos, y supera al otro 50%. Hay otro 50% que tiene valores más bajos. Por lo tanto, está ubicado en el centro de la distribución. Divide al conjunto de datos en dos partes iguales y se calcula una vez que los datos están ordenados según magnitud. Sí o sí, para calcular la mediana tengo que ordenar mis datos, si no, no lo puedo calcular. Cuando tenemos datos no agrupados o datos reales, entonces ordenamos las observaciones que tengamos. Si n es impar, o sea, si yo tengo 5 datos, o tengo 25, o tengo 205, la posición, no el valor, sino la posición de la mediana está dado por la siguiente fórmula, por la siguiente expresión. N más 1 sobre 2. Si tengo 5 datos, será 5 más 1 sobre 2, sería el tercer dato, ¿no? Y así sucesivamente, vamos a ver con un ejemplo. Esto es el peso de 5 pacientes, dice en kilogramos, seguramente en un consultorio de pediatría, 6.8, 7.4, 10, 88, un valor atípico, 9.2. Bueno, ¿cómo sale la mediana? Sí o sí, primero debemos ordenar los datos, de mayor a menor. Estamos trabajando con un ejemplo de 5 valores, estos serían los datos ordenados. Por lo tanto, la mediana ocupa la posición n más 1 sobre 2, 5 más 1, 6 sobre 2. Y la mediana corresponde al tercer dato. Entonces, la mitad de los datos está por debajo de 9.2 y la otra mitad está por encima de 9.2. Como ven, no hay tampoco mayor misterio con esto, ¿no? Es bastante sencillo. Entonces podemos decir, no más del 50% pesa menos de 9.2 kilos, que es nuestra mediana, y no más del 50% pesa más de 9.2 kilogramos.
Si n es un número par, entonces nuestra posición mediana no va a coincidir con dos valores, con un valor fijo como en el ejercicio anterior. Y por lo tanto la mediana, dice, es el promedio de los valores que ocupan esa posición. Vamos a ver, tengo estos 5 datos, los mismos datos de antes, pero aquí hay un dato adicional, son 6 valores. La mediana, si yo hago 6 más 1, serían 7 sobre 2, 3.5. 3.5 no es la mediana, es la posición de la mediana. Primer dato, segundo dato, tercer dato y medio, aquí, ¿no? Ahí tiene que estar la mediana. No corresponde con ningún valor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos los dos valores, el valor que está antes y el valor que está después, y lo dividimos. Es un promedio de los dos datos. La mediana sería 9.6 para este ejemplo. Y finalmente tenemos un siguiente indicador que viene a ser la moda. La moda, dice, es el valor de la variable que más se repite. Simplemente representa eso, el valor que más veces se repite. Y es el único estadígrafo de posición que se puede calcular cuando la variable es cualitativa, nominal u ordinal, cuando la variable no es numérica. Se puede obtener un intervalo modal cuando hablamos de tablas, que corresponde al intervalo que tiene una frecuencia más alta de observaciones. Y se puede obtener o estimar el valor modal. La mayoría es siempre la moda, pero la moda no necesariamente es la mayoría. Eso quiere decir que a veces la moda no va a coincidir, sobre todo cuando estamos trabajando con intervalos, con el valor más alto que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos valores de glucosa en ayunas en estudiantes. ¿Cuál es el valor modal aquí? Recordemos que la moda es simplemente aquel dato que más veces se repite. A ver, miramos aquí, hay un 90, aparece 3 veces, 79 aparece 4 veces. Entonces, este sería el valor modal. Fíjense que para calcular la moda no necesitamos ordenar los datos como ocurre con la mediana. No podemos calcularlo así. Simplemente es el valor que más veces se repite. 90 aparece 3 veces, pero 79 aparece 4 veces. Por lo tanto, la moda es 79. Ahora, ¿qué pasaría si estos datos fueran presentados de esta manera? Y este 79 en vez de 79 es un 77. ¿Cuál es la moda? Tengo el 79 ahora 3 veces solamente. Y tengo el 90 también 3 veces. ¿Cómo saldrá la moda? Tenemos dos valores modales. Una distribución puede tener dos modas. Esta sería la primera, es una distribución unimodal. Y la segunda sería una distribución bimodal. Tiene dos valores modales, 79 y 90. Y si tengo una variable cualitativa, como el estado civil de las personas, por ejemplo, pueden preguntar su estado civil, algunos dirán 30 personas dijeron soltero, 20 personas dijeron casado, viudo 2 personas, sobre 52 personas. La moda corresponde al valor que más veces aparece, que sería soltero, ¿no? Entonces, por eso decíamos que la moda es el único valor de tendencia que podemos sacar cuando tengo variables cualitativas como la que estoy señalando aquí. Bueno, ahora, ¿qué pasa si en vez de los datos originales, que son los datos no agrupados, solo tengo una tabla de frecuencias? En este momento vamos a dejar la presentación, el video aquí, y vamos a hacer un segundo video. Lo vamos a fragmentar en 2 videos para que lo puedan repasar con más facilidad y no se aburran mucho. Bien, entonces hoy vamos a quedar aquí.